El siguiente audiolibro está basado en la obra Amanecer, título original Dawn, de Octavia Butler. Es una novela de ciencia ficción publicada en 1987, que forma la primera parte de la trilogía Xenogénesis. Como aclaración, la interpretación auditiva tiene fines meramente educativos. Ahora se nombrarán a los miembros del elenco. Kiep Saldívar como Lilith y como Kaguyat. Miguel Rivera como el narrador de la página 62 a la página 86, como Yaida y como Nikanch. Luis Cerda como narrador de la página 37 a la 61 y como Tedín. Y como invitado especial, Maximiliano Vivanco, como los niños Oankali y Oankali de Tieg. Sin más que añadir, empezamos. Capítulo 2. Familia. Sueño. Apenas si se recordaba el haber sido presentada a 3 de los parientes de Yaida. Luego, guiada a alguna parte, donde le habían proporcionado una cama. Sueño. Luego un pequeño y confuso despertar. Ahora, comida y olvido. Comida y un placer tan agudo y dulce que había borrado toda otra cosa de su mente. Había racimos de plátanos, platos de piña cortada a rodajas, higos enteros, frutos secos de varios tipos, ya sin cáscara, pan y miel. Un potaje vegetal repleto de maíz, pimientos, tomates, patatas, cebollas, setas, hierbas y especias. ¿Dónde había estado todo esto?, se preguntó Lilith. ¿Acaso no podían haberle dado un poco de aquello antes, en lugar de tenerla tanto tiempo a una dieta que hacía que el comer fuera como un fastidio? ¿Había sido todo por motivos de salud? ¿O había habido algún otro motivo? Algo que tuviera que ver con su maldito intercambio de genes. Cuando hubo comido un poco de todo, degustado amorosamente cada nuevo sabor, comenzó a prestar atención a los 4 Oankali, que estaban con ella en la pequeña y desnuda habitación. Eran Yaida y su esposa Tedin. Kal Yaida ya Tedin, Lel Kayuyat Achinso. Y también estaba el compañero Lui de Yaida, Kayuyat. Atre Kayuyat Lel Yaida Tedin Achinso. Finalmente estaba el niño Ului de la familia Nikanch, Kalmikanch o Yaida Tedin Kayuyat Achinso. Los 4 estaban sentados sobre las familiares plataformas lisas, comiendo comidas terrestres de sus diversos platitos, como si hubieran nacido comiendo aquella dieta. Había una plataforma central, con más de lo mismo encima, y los Oankali se turnaban para llenar los platos de los demás. Parecía que ninguno de ellos podía levantarse y simplemente llenar un solo plato. De inmediato le adelantaban los otros platos. Incluso cuando la que se había levantado era Lilith, llenó el plato de Yaida con potaje caliente y se lo devolvió, preguntándose cuándo sería la última vez que él habría comido. Aparte, la naranja que habían compartido. ¿Comió usted mientras estábamos en aquella habitación de aislamiento? Le preguntó. Había comido antes de entrar Respondió él. y usé muy poca energía mientras estaba allá adentro, así que no necesitaba más comida. ¿Cuánto tiempo estuvo allá adentro? 6 días de su tiempo. Se irguió aún sentada en la plataforma y le miró. ¿Tanto tiempo? 6 días. Repitió él. Su cuerpo se ha ido apartando del día de 24 horas de su mundo. Le explicó el Ului Kayuyat. Es lo que pasa a toda su gente. Se alarga ligeramente
el día y pierden la noción de cuánto tiempo ha pasado. Pero... ¿cuánto le pareció que había pasado? Unos pocos días, menos de 6. ¿Lo ve? Insistió suavemente el Ului. Lilith frunció el ceño en su dirección. Estaba tan desnudo como los otros, exceptuando a Yahía. Esto no la molestaba, pues tanto como había supuesto que la molestaría. Ni siquiera cuando los tenía cerca, pero no le caía bien el Ului. Era un tanto creído, y tendía a tratarla con condescendencia. También era uno de los seres destinados a provocar la destrucción de lo que quedaba de la humanidad. Y a pesar de la afirmación de Yaida de que los Oankali no eran jerárquicos, el Ului parecía ser el jefe de la casa. Todo el mundo le hacía caso. Era casi exactamente del mismo tamaño que Lilith, algo mayor que Yaida, y considerablemente más pequeño que la hembra, Tedin, y tenía 4 brazos, o 2 brazos y 2 tentáculos tamaño brazo. Los grandes tentáculos, grises y burdos, le recordaban la trompa de un elefante, excepto que no recordaba haber sentido nunca asco ante la trompa de un elefante. Al menos el niño aún no los tenía, aunque Yaida le había asegurado que se trataba de un niño Ului. Mirando a Kayuyat, se complació en pensar que los mismos Oankali usaban el género neutro para referirse a los Ului. Algunos seres merecían ser llamados ello. Volvió su atención a la comida. ¿Cómo pueden comer todas estas cosas? Preguntó. Yo no podría comer sus alimentos, ¿no? ¿Y qué cree que ha comido cada vez que la hemos despertado? Le preguntó Lului. No lo sé. Contestó ella fríamente. Nadie me dijo lo que era. Kayuyat no captó, o no quiso captar, la ira en su voz. Era uno de nuestros alimentos, ligeramente alterado para atender a sus necesidades especiales. Le dijo. Lo de sus necesidades especiales hizo que ella se diera cuenta de que aquel podía ser el pariente que la había curado del cáncer. Hasta entonces no había pensado en ello. Se alzó y llenó uno de los boles pequeños con frutos secos, asados pero no salados, y se preguntó cansinamente si tendría que estarle agradecida a Kayuyat. Automáticamente llenó con los mismos frutos el bol que Tedin adelantó hacia ella. ¿Alguno de nuestros alimentos es venenoso para ustedes? Preguntó de sopetón. No. Respondió Kayuyat. Nos hemos adaptado a las comidas de su mundo. ¿Y alguno de los suyos es venenoso para mí? Sí, buena parte de ellos. No debe usted comer nada que encuentre aquí que no le resulte conocido. Esto no tiene sentido. ¿Por qué? Ustedes que llegan de tan lejos, de otro mundo, de otro sistema estelar, son capaces de comer nuestra comida. ¿Acaso no hemos tenido tiempo de aprender a comer sus alimentos? Inquirió el Ului. ¿Cómo? El otro no repitió la pregunta. Veamos. Inquirió ella. ¿Cómo puede uno aprender a comer algo que le es venenoso? Estudiando a los maestros para quienes no lo es. Estudiando a su pueblo. Lilith, sus cuerpos. No lo entiendo. Entonces acepte la evidencia que le ofrecen sus ojos. Podemos comer todo lo que usted puede comer. Bastará con que entienda eso. Bastardo pedante, pensó ella, pero solo dijo. ¿Significa esto que pueden ustedes aprender a comer cualquier cosa? ¿Que no pueden ser envenenados? No he querido decir eso. Esperó, comiendo frutos secos, pensando, y cuando el Ului no prosiguió, le miró. Estaba enfocado en ella,
con sus tentáculos apuntándole. Los muy ancianos pueden ser envenenados. Dijo. Sus reacciones se hacen más lentas. Pueden no ser capaces de conocer una sustancia mortífera inesperada o no recordar a tiempo cómo neutralizarla. Los gravemente dañados pueden resultar envenenados. Sus cuerpos están distraídos, ocupados con la autorreparación. Y los niños pueden ser envenenados si no han aprendido aún a protegerse a sí mismos. Quiere decir que casi cualquier cosa podría envenenarles, sí, a sí mismos, de algún modo. No estuvieran preparados para ello, dispuestos a protegerse contra ello. No, casi cualquier cosa. En realidad, muy pocas cosas. Cosas a las que éramos especialmente vulnerables antes de que dejásemos nuestro mundo natal. ¿Cómo qué? ¿Por qué no? ¿Por qué lo pregunta Lilith? ¿Qué haría si se lo dijese? ¿Envenenar a un niño? Ella masticó y tragó varios cacahuates, sin dejar de mirar a Lului, sin hacer esfuerzo alguno por ocultar su inquina por él. Usted me invitó a preguntar. Dijo. No era eso lo que estaba haciendo. ¿Realmente piensa que podría hacerle daño a un niño? No, simplemente es que aún no ha aprendido a no hacer preguntas peligrosas. ¿Y por qué me ha contestado tanto? El Lului relajó sus tentáculos. Porque la conocemos, Lilith, y dentro de lo razonable, queremos que usted nos conozca a nosotros. El Lului la llevó a ver a Sharat. Ella hubiese preferido que hubiera sido Yaida quien lo hiciera, pero cuando Kayuyat se ofreció, Yaida se inclinó hacia ella y le preguntó: ¿Cree que debería ir? Ni por un momento dudó que el gesto de Yaida no estuviera destinado a demostrarle que él se estaba comportando como quien le sigue la corriente a un niño. Estuvo tentada de aceptar el papel de niña y pedirle que la acompañase, pero él se merecía unas vacaciones de ella, y ella de él. Quizá desease pasar un rato con la fórnida y silenciosa Tedin, y pensando en eso, ¿cómo debían apañárselas aquella gente en sus vidas sexuales? ¿Cómo se integraban en ellas los Ului? ¿Eran órganos sexuales los dos tentáculos del tamaño de brazos? Kayuyat nunca los había empleado para comer. Los había mantenido o bien enrollados a su cuerpo, bajo los brazos, o bien doblados tras los hombros. A pesar de lo feo que era, no tenía miedo de él. Hasta el momento, solo le había aspirado asco, odio y animadversión. ¿Cómo era posible que Yaida se hubiera relacionado con un ser así? Kayuyat la llevó a través de 3 paredes, abriéndolas a base de tocarlas con uno de sus tentáculos más grandes. Al fin, salieron a un amplio pasillo descendente, bien iluminado. Un gran número de Oankali circulaban por él, caminando o viajando en unos lentos vehículos planos sin ruedas, que aparentemente flotaban a unos milímetros del suelo. No había colisiones ni frenazos bruscos, y a pesar de ello, Lilith no veía ni orden ni concierto en el tráfico. La gente caminaba o conducía por donde hallaba un hueco, y aparentemente confiaba en que los otros no chocarían con ellos. Algunos de los vehículos llevaban cargamentos inidentificables, esferas transparentes de color azul llenas de algún líquido, animales parecidos a 100 pies, de un par de palmos de largo, metidos en jaulas rectangulares, grandes bandejas con verdes formas oblongas de casi 2 metros de largo y unos 90 centímetros de grueso. Estas últimas se agitaban lenta y ciegamente. ¿Qué es eso? Le preguntó a Lului. Este la ignoró, excepto para tomar su brazo y guiarla allá por donde el tráfico era más espeso. De pronto, ella se dio cuenta de que la estaba llevando con la punta de uno de sus tentáculos grandes. ¿Cómo se llama eso? Preguntó. Puede decir que son mis brazos sensoriales.
respondió él. ¿Y para qué sirven? Silencio. Oiga, creía que se suponía que yo estaba aprendiendo. No puedo aprender sin hacer preguntas y obtener respuestas. Ya las irá recibiendo, a medida de que las vayas necesitando. Movido por la rabia, se soltó de Lului. Le resultó sorprendentemente fácil lograrlo. Cayuyat no volvió a tocarla. No pareció darse cuenta de que en 2 ocasiones casi la había perdido, ni hizo esfuerzo alguno por ayudarla cuando pasaron a través de una multitud, y ella descubrió que no podía diferenciar a un Lului adulto de otro. Caguyat, Exclamó secamente. aquí. Estaba junto a ella, sin duda contemplándola, probablemente riéndose de su confusión. Sintiéndose manipulada, se agarró a uno de sus brazos auténticos y se quedó pegada a él, hasta que llegaron a un pasillo que casi estaba vacío. Desde allí, pasaron a otro que lo estaba totalmente. Caguyat deslizó un brazo sensorial a lo largo de unos cuantos palmos de la pared. Luego apoyó la punta del grueso tentáculo contra la superficie de la misma. Apareció una abertura allá donde había tocado, y Lilith supuso que la llevaría a otro pasillo o habitación. Pero, en lugar de eso, la pared pareció formar un esfínter y dejó pasar algo del otro lado. Incluso, como para enmarcar aún más la imagen, brotó un olor agrio. Uno de los grandes objetos semitransparentes y oblongos se deslizó fuera hasta quedar a la vista húmedo y liso. Es una planta. Explicó el Lului. Las almacenamos allá donde podemos darles la luz que mejor les va a vivir. Ella se preguntó por qué no le podía haber dicho antes. El objeto oblongo se estremeció lentamente, como habían hecho los otros, mientras Cayuyat lo tocaba con ambos brazos sensoriales. Tras un momento, el Lului solo prestó atención a uno de los extremos, que empezó a masajear con las 2 manos. Lilith vio que la planta empezaba a abrirse y de repente comprendió lo que estaba pasando. Sharat está dentro de esa cosa, ¿no? Venga aquí. Fue hasta donde el otro estaba sentado en el suelo, junto al extremo, ahora abierto, de la planta. La cabeza de Sharat empezaba a hacerse visible. Su cabello, que ella recordaba como oscuro mate, brillaba ahora, húmedo y pegado a su cráneo. Sus ojos estaban cerrados y la expresión de su rostro era pacífica, como si el chico estuviera durmiendo normalmente. Caguyat había detenido la apertura de la planta en la base del cuello del niño, pero ya se veía lo bastante como para darse cuenta de que Sharat solo era un poco mayor de lo que había sido cuando ambos habían compartido una habitación de aislamiento. Parecía sano y saludable. ¿Lo sacará de ahí? Preguntó. No. Kaguya tocó el moreno rostro con un brazo sensorial. No vamos a despertar a esta gente por el momento. El humano que los guiará y entrenará aún no ha empezado su propio entrenamiento. Se lo hubiera suplicado si no hubiera tenido la experiencia de 2 años de trato con los Oankali, que le habían mostrado que lo poco que servía con ellos el suplicar. Allí estaba el único ser humano al que había visto en aquellos 2 años, en aquellos 250 años, y no podía hablar con él. No podía hacerle saber que estaba a su lado. Se tocó la mejilla y la halló húmeda, pegajosa, fría. ¿Estás seguro de que está bien? Está muy bien. El Lului tocó la planta más allá donde se había abierto, y ésta comenzó a cerrarse de nuevo, lentamente, alrededor de Sharat. Ella se quedó mirándole a la cara.
hasta que estuvo totalmente cubierta. La planta se cerró sin dejar rastro de la anterior abertura alrededor de la cabeza del chico. Antes de que nosotros hallásemos estas plantas, Explicó Kaguyat. acostumbraban a capturar pequeños animales y mantenerlos vivos durante mucho tiempo, utilizando su dióxido de carbono y suministrándoles oxígeno mientras iban digiriendo lentamente partes no esenciales de sus cuerpos: las patas, la piel, los órganos sensoriales. Las plantas incluso pasaban parte de su propia sustancia a su presa para nutrirla y mantenerla viva tanto tiempo como fuera posible. Adicionalmente, las plantas se enriquecían con los productos residuales de los animales. Les daban una mente larga y muy larga. Lilith tragó saliva. ¿Notaba la presa lo que estaban haciendo? No, eso hubiera acelerado la muerte. La presa dormía. Lilith contempló al verde objeto oblongo que se agitaba lentamente, como una oruga obscenamente gorda. ¿Cómo respira Sharat? La planta le suministra una mezcla ideal de gases. ¿No se le evita darle oxígeno? No, le prepara una combinación, según lo que necesite. Ella sigue aprovechándose del dióxido de carbono que el sujeto exhala y de los escasos productos residuales. Flota en un baño de agua y sustancias nutritivas. Esto y a luz le cubren el resto de sus necesidades. Lilith tocó la planta y la notó firme y fría. Se dio un poco al apretarla con los dedos. La superficie estaba ligeramente cubierta por una sustancia pegajosa. Miró con asombro cómo sus dedos se iban hundiendo más y más, mientras la cosa comenzaba a tragarse su mano. No se sintió asustada hasta que trató de retirarla y descubrió que no la soltaba, y que el tirar hacia afuera le provocaba un agudo dolor. Espere, Dijo Kaguyat. Tocó la planta con un brazo sensorial cerca de la mano de ella. De inmediato notó cómo la planta comenzaba a soltarla. Cuando fue capaz de alzar la mano, descubrió que la tenía adormecida, pero que por lo demás no había sufrido ningún daño. Las sensaciones fueron volviendo lentamente. La marca de la mano aún era claramente visible en la superficie de la planta. Cuando Kaguyat se frotó primero sus propias manos con los brazos sensoriales y luego abrió la pared y empujó la planta al otro lado. Sharat es muy pequeño. Dijo, cuando el vegetal hubo desaparecido. La planta también podría haberla metido a usted dentro de ella. Lilith se estremeció. Yo también estuve en una de esas, ¿verdad? Kaguyat ignoró la pregunta. Claro que había estado en una de aquellas plantas. Había pasado la mayor parte de los últimos 2 siglos y medio dentro de la que básicamente era una planta carnívora. Y aquella cosa se había cuidado perfectamente de ella, manteniéndola saludable y joven. ¿Cómo lograron que dejasen de comerse a la gente? Preguntó. Las alteramos genéticamente. Cambiamos algunos de sus requisitos, permitiéndolas responder a ciertos estímulos químicos que les provocamos. Miró a Lului. Una cosa es hacérselo a una planta, otra muy distinta hacérselo a seres inteligentes con voluntad propia. Hacemos lo que hacemos, Lilith. Pueden matarnos, pueden convertir a nuestros hijos en mulas, en monstruos estériles. No, Afirmó el Lului. cuando nuestros antepasados dejaron nuestro mundo natal, aún no había vida en su planeta Tierra. Y en todo ese tiempo jamás hemos hecho una cosa así. Tampoco me lo diría si lo hubiese hecho. Espetó ella amargamente. La llevó de regreso a través de los atestados pasillos, hasta lo que ella ya consideraba como el apartamento de Yaida. Allí la puso en manos del niño Ului Nikanji. Responderá a sus preguntas y la llevará a través de las paredes cuando sea necesario. Le explicó Kaguyat. Tiene
vez y media la edad de usted y conoce muchas cosas, aunque claro, no sobre los humanos. Usted le enseñará a él cosas acerca de su pueblo y él se las enseñará a usted sobre los Oankali. Vez y media su edad, tres cuartas partes de su tamaño y aún estaba creciendo. Deseo que no fuera un niño Ului. Deseo que no fuera un niño. Punto. ¿Cómo podía Kaguya acusarla primero de querer envenenar niños y luego dejarla al cuidado de su propio hijo? Al menos Nikanji no tenía aspecto de Ului. ¿Hablas inglés, no? Le preguntó, cuando Kaguya hubo abierto una pared y salido de la habitación. Esta era la sala en la que habían comido, y ahora estaba vacía, a excepción de Lilith y el niño. Los platos y los restos de comida habían sido retirados, y no había visto a Yaida o a Tedin desde que había regresado. Sí, Contestó el niño. pero no mucho. Tú me enseñarás. Lilith suspiró. Ni el niño ni Tedin le habían dicho una sola palabra, aparte del saludo de bienvenida, pese a que ambos habían hablado ocasionalmente en rápido y cantureante o ancaliano, con Yaida o Kaguyat. Se había preguntado el motivo. Ahora lo sabía. Te enseñaré lo que pueda. Dijo. Tú enseñas, yo enseño. Sí. Bien. ¿Fuera? ¿Quieres que vaya contigo? Pareció meditarlo un momento. Sí. Dijo al fin. ¿Por qué? El chico abrió la boca, luego la cerró de nuevo, con los tentáculos de la cabeza retorciéndose. ¿Confusión? ¿Problemas de vocabulario? Está bien. Dijo Lilith. Si lo deseas, podemos ir afuera. Sus tentáculos se aplanaron suaves contra su cuerpo, por un momento. Luego la tomó en la mano y habría abierto la pared, llevándola fuera, si no hubiese sido porque ella lo detuvo. ¿Puedes enseñarme a hacerlo? ¿A abrirla? Preguntó. El chico dudó. Luego tomó una de las manos de ella y rozó con la misma la mata de sus tentáculos largos, dejando la palma ligeramente mojada. Luego tocó con ella la pared y ésta empezó a abrirse. Más reacciones programadas a estímulos químicos. Ninguna zona de apertura en especial que pueda memorizar. Ni siquiera un código determinado de presiones que hacer. Simplemente algún producto químico que los Oankali fabricaban en sus cuerpos. Seguiría siendo una prisionera, obligada a quedarse donde ellos eligieran dejarla. Ni siquiera se podía permitir el hacerse la ilusión de que estaba libre. El niño la detuvo cuando estuvieron afuera. Luchó con unas pocas palabras más. ¿Otros? Dijo. Y luego dudó. ¿Otros pueden verte? Otros no ven ser humano. Nunca. Lilith frunció el ceño, segura de que le estaba haciendo una pregunta. La entonación del niño parecía indicarlo. Si es que podía fiarse de esas cosas, viniendo de un Oankali. Me estás preguntando si puedes enseñarme a tus amiguitos. Quiso saber. El niño se volvió hacia ella. ¿Enseñarte? En este caso, significa mostrarme. Llevarme a algún sitio para que me vean. Ah, sí. Puedo enseñarte. ¿De acuerdo? Contestó ella con una sonrisa. Yo hablaré más humano pronto. Dime si hablo no bien. Mal. Le corrigió ella. ¿Si hablo mal? Eso es. Hubo un largo silencio.
También si hablo bien, bien, inquirió. No bien, bien. Simplemente bien. bien. El niño pareció saborear la palabra. Luego dijo: Hablaré bien, pronto. Los amigos de Nikanch toquetearon y acariciaron la piel que tenía al descubierto, y trataron de convencerla, por mediación de Nikanch, de que se quitase la ropa. Ninguno de ellos hablaba inglés, y ninguno de ellos parecía un niño, aunque Nikanch afirmase que todos lo eran. Tuvo la sensación de que alguno de ellos hubiese disfrutado diseccionándola. Hablaban muy poco en voz alta, aunque había mucho tocar de tentáculos a piel y de tentáculos a otros tentáculos. Cuando vieron que no se desnudaría, no le hicieron más preguntas. Al principio su actitud la divirtió, luego la molestó, y al fin acabó por irritarla. Para ellos no era más que un bicho raro, el nuevo animalito de Nikanch. Bruscamente les dio la espalda. Ya tenía suficiente de que la mostraran. Se apartó de un par de críos que intentaban investigar su cabello y llamó a Nikanch con aire seco. Nikanch desenredó los largos tentáculos de su cabeza de los de otro niño y regresó con ella. Si no hubiera respondido a su nombre, no lo hubiese podido reconocer. Iba a tener que aprender a distinguir a la gente, quizás a base de memorizar los distintos grupos de tentáculos de la cabeza. Quiero volver. Dijo. ¿Por qué? Preguntó él. Ella suspiró y decidió decirle tanto de la verdad como creía que podía entender. Lo mejor era averiguar ahora mismo hasta dónde la iba a llevar el decir la verdad. No me gusta esto. Explicó. No quiero ser enseñada más a gente con la que ni siquiera puedo hablar. Él tocó dubitativo su brazo. ¿Tú? Ira. Sí, estoy irritada. Siento ira y necesito estar sola un rato. El niño pensó en aquello. Regresaremos. Dijo finalmente. Al parecer, algunos de los niños no estaban muy contentos con que se marchasen. Se amontonaron en alrededor de ella y hablaron en voz fuerte con Nikanch, pero éste les dijo unas palabras y la dejaron pasar. Lilith descubrió que estaba temblando e hizo algunas profundas inspiraciones para relajarse. ¿Cómo se suponía que debía sentirse un animalito de compañía? ¿Y cómo los animales del zoo? Si el niño la llevase a algún sitio y la dejase tranquila por un tiempo, si le diese un poquito más de aquello que había creído que ya nunca más podría soportar, la soledad. Nikanch le tocó la frente con unos pocos tentáculos de la cabeza, como si quisiese tomar una muestra de su sudor. Ella se apartó violentamente, deseosa de que nunca nadie volviera a tomarle más muestras. El niño abrió una pared para entrar en el apartamento familiar y la llevó hasta una habitación que era idéntica a la de aislamiento que creía haber dejado atrás. Descansa aquí. Dijo. Duerme. Incluso había un lavabo y sobre la familiar plataforma mesa, ropa limpia, y en lugar de Yaida estaba Nikanch. No podía librarse de él. Le habían dicho que se quedase con ella, y pensaba quedarse. Cuando le gritó, sus tentáculos formaron grupos irregulares y muy feos, pero no se movió. Derrotada, se ocultó durante un rato en el baño. Lavó su ropa sucia, a pesar de que ninguna materia extraña se adheriera a ella, ni polvo, ni sudor, ni grasa o agua. No permanecía húmeda más que unos pocos minutos. Alguna fibra sintética o ancali. Luego, deseó volver a dormir. Estaba acostumbrada a dormir cuando se hallaba cansada, y estaba desacostumbrada a caminar largas distancias o a conocer nueva gente. Era curioso lo rápidamente que los Oankali se habían convertido para ella en gente. Pero, ¿qué podía hacer si allí no había nadie más?
se arrastró hasta la cama y le dio la espalda a Nikanch, que había tomado el lugar de Yaida en la plataforma mesa. ¿Quién más habría para ella si los Oankali lograban sus propósitos? Y, sin duda, los lograrían. Estaban acostumbrados a ello. ¿Modificar plantas carnívoras? ¿Qué es lo que habrían modificado para conseguir su nave? ¿Y en qué útiles herramientas convertirían a los humanos tras modificarlos? ¿Lo sabían ya? ¿O estaban planeando más experimentos? ¿Les importaba? ¿Cómo efectuarían sus cambios? ¿O los habrían hecho ya? Trasteando un poquito más en su interior mientras se ocupaba de su tumor. ¿Y realmente había tenido un tumor? Su historial familiar la impulsaba a creer que sí. Probablemente no la habrían mentido en aquello. Quizá no la hubieran mentido en nada. ¿Para qué tenían que molestarme en mentir? Poseían la tierra y lo que quedaba de la especie humana. ¿Cómo no había sido capaz de aceptar la oferta de Yaida? Al fin, se quedó dormida. La luz nunca cambiaba, pero estaba acostumbrada a ello. Se despertó en una ocasión y descubrió que Nikanch había venido a la cama y se había acostado junto a ella. Su primer impulso, movida por la repulsión, fue empujar al niño para echarlo, o levantarse ella. El segundo impulso, que fue el que siguió, cansinamente indiferente, fue volverse a dormir. El hacer dos cosas se convirtió en algo irracionalmente importante para ella. La primera era hablar con otro ser humano. Cualquiera, le valía, pero le hubiese gustado que fuera uno que llevase más tiempo despierto que ella, uno que supiese más que lo que ella había logrado descubrir. La segunda era que deseaba atrapar a un Oankali en una mentira, a cualquier Oankali, en cualquier mentira. Pero no vio ni señales de otros humanos, y lo más cerca que anduvo de atrapar a un Oankali en una mentira fue cuando los cazó en medias verdades, aunque incluso en esto eran honestos. Admitían claramente que solo le iban a contar parte de lo que ella quería saber. Fuera de esto, los Oankali parecían decir siempre la verdad, tal como ellos la veían. Esto la dejaba con una sensación casi intolerable de desesperanza y también muy inerme. Como si el atraparlos en una mentira fuera a hacerlos vulnerables. Como si aquello fuera a convertir en menos real, en más fácil de ignorar, aquello que pensaban realizar. Únicamente Nikanch le ofrecía algo de alegría, algo de olvido. Parecía como si el niño Ului le hubiera dado a ella tanto como ella le había sido dada a él. Raras veces la abandonaba. Parecía quererla, aunque no sabía lo que podría significar para un Oankali el querer a un humano. Ni siquiera había logrado imaginar cómo eran los nexos emocionales de unos Oankali con otros. Aunque Yaida había tenido el suficiente afecto hacia ella como para ofrecerle algo que él creía absolutamente equivocado, ¿qué sería lo que podían llegar a hacer a Nikanch por ella? En un sentido muy real, ella era un animal de laboratorio, no un animalito doméstico. ¿Qué sería lo que Nikanch podía hacer por un animal de laboratorio? ¿Protestar llorosamente cuando ella fuera sacrificada al final del experimento? Pero no se trataba de este tipo de experimentos. Estaba destinada a vivir y reproducirse, no a morir. Un animal experimental, madre de animalitos domésticos, o un animal casi extinto, parte de un programa de reproducción en cautividad. Los biólogos humanos habían hecho aquello antes de la guerra. Habían usado a unos pocos miembros cautivos de una especie animal en peligro de extinción para criar más que añadir a la población salvaje. ¿Era eso lo que ella se encaminaba? ¿Inseminación artificial forzada? ¿Maternidad interpuesta? ¿Drogas de fertilidad y donación forzada de óvulos? ¿Implantación de óvulos fertilizados no relacionados con ella? ¿Niños que les son quitados a sus madres al nacer?
Los humanos habían hecho estas cosas a paridoras cautivas, todo en nombre de una causa superior, naturalmente. Era de esto de lo que necesitaba hablar con otro ser humano. Solo un humano podía tranquilizarla, o al menos comprender sus temores. Pero solo tenía a Nikanch. Pasaba todo el tiempo enseñándole y aprendiendo de él todo lo que podía. Él la mantenía tan ocupada como ella se dejaba. Necesitaba menos sueño que ella, y cuando Lily no estaba durmiendo, esperaba que ella estuviese enseñándole o aprendiendo. No solo quería su lenguaje, sino también cultura, biología, historia, la historia de su propia vida. Esperaba aprender todo lo que ella sabía. Aquello era un poco como tener de nuevo al pequeño Sharad con ella, pero Nikanch era mucho más exigente, mucho más parecido a los adultos en su persistencia. Sin duda, ella y Sharad habían pasado aquel tiempo juntos para que los Oankali pudiesen ver cómo se comportaba con un niño, extraño de su propia especie. Un niño con el que tuviera que compartir habitación y enseñarle, como Sharad. Nikanch tenía una memoria fotográfica. Quizás todos los Oankali la tuviesen. Todo lo que Nikanch veía u oía una sola vez lo recordaba, lo comprendiese o no, y era listo y sorprendentemente rápido para entender las cosas. Tanto que ella negó a avergonzarse de su tanteante lentitud y su desigual memoria. Siempre había visto que le resultaba más fácil aprender cuando podía escribir las cosas, pero en todo su tiempo con los Oankali jamás había visto a ninguno de ellos leer o escribir. ¿Guardan algún archivo fuera de sus propias memorias? Preguntó a Nikanch, cuando hubo trabajado con ello el suficiente tiempo como para sentirse frustrada e irritada. ¿Nunca leen o escriben? Nunca más enseñó esas palabras. Dijo el niño. Comunicación por marcas simbólicas. Miró a su alrededor buscando algo que pudiera marcar, pero estaban en su dormitorio, y no había nada que pudiese retener sus marcas el suficiente tiempo como para que pudiera escribir palabras, incluso aunque tuviera algo con lo que escribirlas. Vamos, afuera. Dijo. Te lo mostraré. Él abrió una pared y tomó el camino hacia afuera. Allí, bajo las ramas del pseudo árbol que contenía su vivienda, ella se arrodilló y comenzó a escribir con el dedo en lo que parecía ser un suelo de arena suelta. Escribió su nombre, luego el de Nikanch. Así es como se vería tu nombre si lo hubieses escrito. Explicó. Yo podría escribir las palabras que tú me dijeras y estudiarlas hasta que las hubiera aprendido. De este modo no tendría que preguntarte las cosas una y otra vez, pero necesito algo en lo que escribir y algo con lo que escribir. Lo mejor serían unas hojas de papel. No estaba segura de que él supiese lo que era el papel, pero no se lo preguntó. Si no tienen papel, podría emplear unas hojas finas de plástico o incluso trozos de ropa. Si pueden fabricarme algo con lo que pueda hacer marcas encima, alguna tinta o tinte, algo que deje una señal clara. ¿Me comprendes? Podrías hacer lo que estás haciendo ahora con los dedos. Dijo él. No, basta. Necesito poder conservar lo que escriba. Para estudiarlo, necesito... No. Ella se detuvo a media frase y parpadeó. Pero si no es nada peligroso. Explicó. Tu gente debe de haber visto nuestros libros, discos, cintas, películas, nuestros archivos de historia, medicina, lenguas, ciencias, todo tipo de cosas.
Solo quiero hacerme mi propio archivo de su idioma. Conozco lo de los archivos que guardaba tu pueblo. No sabía cómo se llamaba eso en inglés, pero los he visto. Hemos rescatado muchos de ellos y hemos aprendido a usarlos para conocer mejor a los humanos. Yo no los comprendo, pero otros sí. ¿Puedo verlos? No, no se permite verlos a ninguno de tu pueblo. ¿Por qué? No le contestó. Ni kanji. Silencio. Bueno, entonces, déjenme crear mis propios archivos para ayudarme a aprender su idioma. Nosotros los humanos necesitamos hacer estas cosas para que nos ayuden a recordar. No, Ella frunció el ceño. Pero, ¿qué quieres decir con ese no? Las hacemos. no puedo darte estas cosas. Ni para leer, ni para escribir. ¿Por qué? Porque no está permitido. El pueblo ha decidido que no debe ser permitido. Eso no es una respuesta. ¿En qué se han basado? Silencio de nuevo. El niño dejó caer de nuevo sus tentáculos. Esto le hacía parecer más pequeño, como un animal peludo que se había mojado. ¿No será que no tienen o no pueden hacer materiales de escritura? Podemos hacer cosas que tu pueblo pudiese hacer. Afirmó él. Aunque no desearíamos hacer muchas de vuestras cosas. Es algo tan simple. Agitó la cabeza. ¿Te han dicho que no tenías que explicarme el motivo? Rehusó contestarla. ¿Significaba aquello que el no contárselo era su propia idea? ¿Su propio deseo infantil de ejercer el poder que tenía? ¿Por qué iban a tener los Oankali que hacer aquel tipo de cosas con tanta facilidad como lo hacían los humanos? Al cabo de un tiempo, él le dijo: Volvamos dentro. Te enseñaré un poco más de nuestra historia. Sabía que a ella le gustaban los relatos acerca de la larga historia multiespecies de los Oankali, y que esas historias la ayudaban con su vocabulario Oankali, pero ella no estaba ahora de humor para mostrarse cooperativa. Se sentó en el suelo y recostó contra el pseudo árbol. Al cabo de un momento, Nikanch se sentó frente a ella y empezó a hablar. Hace 6 divisiones. En el mundo acuático de un sol blanco, vivíamos en grandes océanos poco profundos. Éramos multicorpóreos y hablábamos con colores corporeales y gamas de colores entre nosotros mismos y con los otros nosotros. Le dejó que siguiese, sin hacerle preguntas cuando no le entendía, no deseando que le importase aquella historia. La idea de que los Oankali, fundiéndose con una especie de seres parecidos a peces inteligentes y que vivían en bancos, le resultaba fascinante, pero estaba demasiado irritada como para prestarle toda su atención. Materiales de escritura, unas cosas tan insignificantes, y le eran negadas, unas cosas tan insignificantes. Cuando Nikanji entró en el apartamento a buscar comida para ambos, ella se alzó y se marchó. Vagó, más libre de lo que nunca antes. Había caminado por la zona, parecida a un parque, que había en el exterior de sus viviendas. Los pseudoárboles, los Oankali la veían, pero no parecían prestarle más que una atención momentánea. Se había quedado absorta contemplando lo que había a su alrededor, cuando, de repente, Nikanch estuvo de nuevo junto a ella. Tienes que quedarte conmigo. Le dijo, en un tono que le recordó el de una madre humana hablándole a su niñito de 5 años. Y esa, pensó, era justamente su situación dentro de la familia. Tras aquel incidente, se escapó siempre que pudo. Una de dos: o la detenían, castigaban o la confinaban, o no. No lo hicieron. Nikanch pareció acostumbrarse a una de sus escapadas. De repente, dejó de aparecer a su lado minutos después de que ella se hubiese escapado. Parecía dispuesto a dejarla estar, ocasionalmente 1 o 2 horas lejos de su vista. Ella empezó a llevarse comida en sus escapadas, guardando artículos fácilmente.
transportables de las comidas. Un arroz muy especiado, que envolvían en hojas comestibles de un alto contenido en proteínas, nueces, fruta o cuatasayasha, una comida huancali con un fuerte sabor a queso, que Kaguyat le había asegurado que era comestible para ella. Nikanch había demostrado su aceptación de las escapadas, aconsejándole que enterrase cualquier alimento que no desease comer. Dáselo a comer a la nave. Fue el modo en que hizo esa sugestión. Convirtió su chaqueta extra en una bolsa y metía en ella su comida, tras lo cual vagaba sola, comiendo y pensando. No le reconfortaba realmente el estar sola con sus pensamientos, con sus recuerdos, pero a veces la ilusión de libertad disminuía su desesperación. A veces otros Huancali trataban de hablar con ella, pero aún no podía comprender lo bastante de su idioma como para mantener una conversación. A veces, incluso cuando le hablaban lentamente, no reconocía palabras que debería saber, ni que identificaba luego, momentos después de que el encuentro con sus interpeladores ocasionales hubiese terminado. La mayoría de las veces acababa recurriendo a los gestos, que no le servían de mucho, y sintiéndose inconmensurablemente estúpida. La única comunicación segura que lograba era pedir ayuda a los desconocidos cuando se veía perdida. Nikanch le había explicado que, si no hallaba el camino de vuelta a casa, tenía que acercarse al adulto más próximo y decirle su nombre con los añadidos Oankali, Tokatleyin Yaida Lilith, Eka Kaguyat Ajinso. El do, utilizado como prefijo, indicaba a un no Oankali adoptado. Kal era un nombre de afinidad con un grupo. Tras eso seguían los nombres de Tedin y Yaida, con el de este situado en último lugar, puesto que era el quien la había llevado a la familia. Eka significaba niño, un niño tan pequeño que literalmente no tenía sexo, como era habitual entre los Oankali muy pequeños. Lilith había aceptado esperanzada esta denominación, seguro que los niños tan pequeñitos que aún no tenían sexo no eran empleados en experimentos de procreación. Luego estaba el nombre de Kaguyat. Al fin y al cabo era su tercer progenitor. Para acabar, estaba el nombre del estatus comercial. El grupo Dinso iba a quedarse en la Tierra, formándose al adoptar parte de la herencia genética de la raza humana. Dinso. Aquello no era un nombre. Aquello era una terrible promesa, una amenaza. El caso es que si decía este largo nombre entero, la gente comprendía de inmediato no solo quién era, sino dónde debería estar, y le indicaban el camino a casa. No es por eso que les quedase especialmente agradecida. En una de esas caminatas solitarias, oyó a dos Oankali usar una de las palabras con que designaban a los humanos, Kaisidi, y moderó el paso para escucharles. Supuso que aquellos dos estarían hablando de ella. A menudo imaginaba que la gente por entre la que caminaba estaba hablando de ella, como si de un animal raro se tratase. Estos dos confirmaron sus temores cuando guardaron silencio a medida que ella se acercaba, tras lo que continuaron su conversación en silencio, a base de ir uniendo sus tentáculos craneales. Ya casi había olvidado ese incidente, cuando varias semanas después oyó a otro grupo de gente de esa misma zona hablar de nuevo de un Kaisidi, un macho al que llamaban Fukumoto. De nuevo, todo el mundo guardó silencio al acercarse. Ella había tratado de quedarse muy quieta y escucharles, ocultándose tras el tronco de un pseudo árbol. Pero, en el mismo momento en que se apostó allí, la conversación entre los Oankali se cortó. Cuando se decidían a escuchar, su oído era especialmente agudo. A principios de su estancia ahí, Nikanch se había quejado de lo ruidoso que era el latir de su corazón. Siguió con su camino, avergonzada, a pesar de que la hubieran cazado curioseando. Aquella sensación no tenía sentido. Ella era una cautiva. ¿Qué cortesía debía a sus captores, aparte de la que resultase necesaria para su autopreservación? Y
¿Dónde estaba Fukumoto? Volvió a estudiar mentalmente los fragmentos que había oído. Fukumoto tenía algo que ver con el grupo familiar Tiesh, que también era gente de Inzo. Sabía, de un modo vago, cuál era su zona, a pesar de que nunca había estado ahí. ¿Y por qué había estado hablando la gente de Kaal, de un humano que estaba con los Tiesh, y cómo podía ponerse en contacto con él? Iría hasta Tiesh, emplearía sus paseos para ir hasta allí, si es que no aparecía, ni Kanch para detenerla. Aún lo seguía haciendo, ocasionalmente, dándole a entender que no podía seguirla a cualquier parte, acercarse a ella estuviera donde estuviese, y siempre pareciendo surgir de la nada. Quizá le encantaba verla sobresaltarse. Comenzó a caminar hacia Tiech. Quizá lograse ver al hombre hoy mismo, si él estaba al aire libre, si era un adicto a los paseos sin rumbo como ella, y si lo encontraba, quizás hablase inglés, si lo hablaba. Quizás sus carceleros o Ancali no le impidiesen hablar con ella. Si ambos lograban charlar, quizá resultarse ser tan ignorante como ella. Y si no lo era, si se encontraban y hablaban, si todo iba bien, quizá aún así los Ancali decidiesen castigarla. Encierro en solitario de nuevo, animación suspendida, o quizás un confinamiento más estricto con Nikanchi y su familia. Si hacían una de las dos primeras cosas, ella se vería simplemente liberada de una responsabilidad que no quería y que posiblemente no podía asumir con éxito. Y si hacían lo tercero, ¿qué diferencia representaría? ¿Y qué importancia tendría todo aquello si se lo comparaba con la posibilidad de ver y hablar de nuevo con uno de su propia especie, al fin? Ninguna. Jamás se le ocurrió ir a Nikanch y pedirle que él o su familia le dejasen conocer a Fukumoto. Le habían dejado muy claro que no debía de tener contacto con otros seres humanos o con artefactos de la humanidad. El paseo hasta Tiesh era más largo de lo que había supuesto. Aún no había aprendido a calcular las distancias a bordo de la nave. El horizonte, cuando no estaba tapado por pseudoárboles y entradas a otros niveles, construidas como si fuesen colinas, parecía sorprendentemente cercano. Pero lo cierto es que no habría sabido decir cuán cercano. Al menos nadie la detuvo. Los Oankali con los que se cruzaba parecían suponer que se encontraba donde se debía encontrar, a menos que apareciese Nikanch. Era libre para vagar por Tiesh, en libertad durante tanto tiempo como le apeteciese. Llegó a Tiesh e inició su búsqueda. Los pseudoárboles de Tiesh eran de tono amarillo marrón, en lugar del gris marrón de Kaal, y su corteza parecía más burda, más como lo que ella esperaba que fuese la corteza de un árbol, y sin embargo, la gente los abría del mismo modo para entrar o salir. Cuando le era posible, atisbaba por las aperturas que hacían. Dalit pensaba que el viaje ya habría valido la pena con solo que lograse darle una simple mirada a Fukumoto, o a cualquier otro humano despierto y consciente, a cualquiera. Hasta que realmente no se había puesto a buscarlo, no se había dado cuenta de lo importante que era para ella el hallar a alguien. Los Oankari la habían apartado tan completamente de su gente, y eso solo para decirle luego que planeaban usarla como chivo expiatorio, y lo habían hecho suavemente, sin brutalidad, y con una paciencia y cuidado que eran puro corrosivo para cualquier decisión a oponerse a sus designios que ella pudiera tener. Caminó y fue escudriñando hasta estar demasiado cansada para poder seguir. Finalmente, descorazonada y más desalentada de lo que le parecía razonable, se sentó apoyándose contra un pseudo árbol y se comió las 2 naranjas que se había guardado de la comida que había tomado antes en Kaal. Finalmente, admitió que su búsqueda había sido ridícula. Se podía haber quedado en Kaal, soñando despierta acerca de encontrarse con otro humano y logrado así mayores satisfacciones. No podía ni estar segura de cuánta parte de Tiesh había recorrido. No había carteles que ella pudiese leer. Los Oankali no usaban esas cosas. Las zonas de vivienda de un grupo familiar estaban claramente marcadas por sus aromas. Cada vez que abrían una pared, incrementaban la señalización local con aromas, o se identificaban a sí mismos como visitantes.
miembros de otro grupo familiar. Los Zului podían cambiar su aroma, y lo hacían cuando dejaban sus casas para aparearse. Los machos y las hembras conservaban los aromas de nacimiento y jamás salían de su zona. Lilith no podía leer los carteles olfativos, por lo que a ella se refería. Los Oankali no parecían tener olor. Eso era mejor, suponía, que el que le hubiesen emitido un pestazo impresionante y la hubieran obligado a soportarlo. Pero el caso era que aquello la dejaba sin carteles callejeros. Suspiró y decidió regresar a Kaal, si es que podía hallar el camino de vuelta. Miró a su alrededor, confirmó su suposición de que se hallaba desorientada, perdida, y tenía que pedirle a alguien que le indicase el camino a Kaal. Se alzó, se apartó del pseudo árbol contra el que había estado recostada y abrió con las uñas un agujero superficial en la tierra, pues realmente era tierra, como le había explicado Nikanch. Enterró las mondaduras de las naranjas, sabedora de que habrían desaparecido en un día, deshechas por los tentaculillos de la propia materia viva de la nave. O al menos eso era lo que se suponía que debía de suceder. Mientras sacudía la chaqueta extra y se quitaba el polvo, la tierra en torno de las mondaduras empezó a oscurecerse. El cambio de color llamó su atención, y se quedó mirando mientras la tierra se iba convirtiendo lentamente en barro, y luego adquiría el mismo color naranja que habían tenido las mondaduras. Este era un efecto que jamás había visto antes. El suelo comenzó a oler mal, a heder, en un modo que le resultaba difícil relacionar con las naranjas. Probablemente fue el olor lo que atrajo a los Oankali. Alzó la vista y halló a dos de ellos de pie junto a ella, con sus tentáculos craneales apuntándola tiesos. Uno de ellos le habló, y ella puso empeño en entender sus palabras. Incluso logró comprender algunas, pero no lo bastante deprisa ni las suficientes como para poder comprender el sentido de lo que le estaba diciendo. La mancha naranja del suelo comenzó a crecer y a burbujear. Lilith se apartó de ella. ¿Qué está pasando? Preguntó. ¿Alguno de ustedes habla inglés? El más grande de los dos Oankali, Lilith suponía que debía tratarse de una hembra. Hablaba en un idioma que ni era inglés ni Oankali. Esto la confundió en un principio, pero pronto se dio cuenta de que aquel idioma sonaba a japonés. ¿Fukumoto-san? Inquirió esperanzada. Hubo otro estallido de lo debía de ser japonés, y ella negó con la cabeza. No lo entiendo. Dijo en Oankali. Esta frase la había aprendido rápido, por la constante repetición, pero los únicos términos en japonés que se le acudían en ese momento eran las palabras más habituales de un viaje que había hecho años antes al Japón. Konnichiwa, arigato, gozaimasu, sayonara. Otros Oankali se habían reunido para contemplar el suelo burbujeante. La zona naranja había crecido hasta formar un círculo perfecto, de algo más de 1 metro de diámetro. Este había alcanzado una de las carnosas pseudoplantas tentaculares y ésta se había puesto oscura, mientras se agitaba violentamente, como si estuviera agonizando. Al ver aquel movimiento espasmódico, Lilith se olvidó de que no era un organismo independiente. Se centró en el hecho de que aquello estaba vivo y de que probablemente ella le había causado dolor. No solo había provocado un efecto inusitado, también había provocado daños y dolor. Y con estas últimas palabras concluimos con la lectura de este audiolibro. Por parte de todo el elenco, les agradecemos la paciencia y atención para llegar hasta aquí. Y por último, queremos efectuar un agradecimiento especial a nuestro maestro de taller de lectura y redacción, por introducirnos a esta maravillosa pieza de literatura. Gracias, maestro Manu. Esperamos que la misma motivación por leer que usted nos causó sea transmitida por este audiolibro a todas y a todos los que nos escuchan. Las animamos de gran manera a leer a este libro por su cuenta. Sin más que añadir, gracias y sigan leyendo.